Buenas tardes, ahora sí. Mucho gusto en saludarlos. Heme aquí nuevamente para que compartamos algunas imágenes. Vamos a hacer un paseo imagenológico, un paseo pictórico, por un territorio bastante arduo de examinar, que son las espondiloartropatías. Particularmente desde el punto de vista imagenológico nosotros tenemos bastante que decir. Han cambiado bastante las cosas en términos de la aproximación diagnóstica a estas patologías, a este conjunto de patologías, y vamos a revisar algunos de los hallazgos más frecuentes, orientados fundamentalmente a que ustedes puedan, ante un determinado paciente, poder interpretar en líneas generales un examen, saber qué examen es el más indicado para encontrar los hallazgos característicos de estas patologías. Estamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar. No nos vamos a detener mucho en las clasificaciones, pero cabe acotar que las espondiloartritis o las espondiloartropatías seronegativas o las denominadas espondiloartropatías HLA-27 son un grupo de patologías que tienen algunos rasgos en común, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético, como desde el punto de vista laboratorial e imagenológico. Esencialmente son 5 grupos de patologías: la denominada espondilitis anquilosante, las espondiloartropatías o la espondiloartritis vinculadas a patología del tubo digestivo, a las enfermedades inflamatorias intestinales, la artritis psoriática, las artritis reactivas o síndrome de Reiter, ¿sí? Y después las espondiloartropatías indefinidas. Todas ellas comparten como rasgo común, ¿sí?, ser negativas para el factor reumatoideo, y la mayoría de ellas son positivas para el antígeno del grupo de histocompatibilidad HLA-B27. Y tienen manifestaciones clínicas que, si nosotros nos atenemos a la etimología de su nombre, nos puede ir aproximando a la definición de esta patología. Las espondiloartropatías o espondiloartritis involucran compromiso inflamatorio del esqueleto axial preponderantemente, y también, en ese sentido, de las articulaciones sacroilíacas. La afectación puede ser de pequeñas o de grandes articulaciones. En líneas generales difieren de la artritis reumatoidea por su patrón de afectación bilateral asimétrico y que puede tender a afectar articulaciones distales. Uy, perdón, esta cosa de mover mucho mis manos me juega malas pasadas. Por ejemplo, en el caso de la artritis psoriática, la afectación es preponderantemente de articulaciones interfalángicas distales, configurando un cuadro bastante particular. Existen criterios diagnósticos definidos para cada una de ellas que no deberemos confundir con lo que son las clasificaciones. Creo que habíamos tocado este punto la semana anterior, pero los criterios clínicos permiten el abordaje de un determinado paciente, definiendo el cuadro en base a los signos y los síntomas y los hallazgos laboratoriales. Las clasificaciones están orientadas esencialmente a definir grupos poblacionales que permiten establecer ensayos clínicos y difieren un poco de los criterios diagnósticos. En condiciones ideales, y si todas las poblaciones fueran iguales, si no estuvieran sujetas a variaciones epidemiológicas, si no estuvieran sujetas a variaciones locorregionales, podríamos decir que los criterios diagnósticos y las clasificaciones coincidirían. Es entonces que vamos a ver que desde el punto de vista radiológico, las espondiloartropatías o espondiloartritis tienen una serie de rasgos comunes. Uno de ellos es la formación de sindesmofitos. El término sindesmofito hace referencia a calcificaciones que tienden a juntar dos estructuras óseas adyacentes. Esto se ve particularmente en los cuerpos vertebrales y se da producto de las calcificaciones de los ligamentos vertebrales comunes, el ligamento vertebral común anterior particularmente, el ligamento vertebral común posterior, aunque este menos frecuentemente, y los ligamentos interespinosos que confieren estabilidad a los elementos posteriores. Estos tienen, digamos, rasgos bastante particulares porque se ven como pequeñas líneas continuas, ¿sí?, que unen los cuerpos vertebrales con respeto de los espacios intersomáticos o los espacios discales. Entonces, esta es una primera gran divisoria de aguas cuando ustedes estén frente a una
radiología convencional, una radiografía convencional de columna o a proyecciones tradicionales de columna, porque cuando ustedes vean compromiso y erosiones de las láminas terminales adyacentes a los espacios intrasomáticos, están pensando en una patología y no precisamente en las espondiloartropatías negativas. Estas suelen respetar los espacios discales. La combinación de ambas patologías puede darse, por supuesto, y ahí la cancha se embarra un poco y se complican las cosas. El segundo gran punto que debemos considerar es que todas estas artropatías suelen afectar a las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Después, la afectación de grandes articulaciones, habitualmente la vamos a ver en la espondilitis anquilosantes y las pequeñas articulaciones en la psoriasis. Ahora, puede ser, a veces existe superposición tanto clínica como laboratorial como imagenológica en estos cuadros y el diagnóstico suele ser difícil. Pero así como la vez pasada vimos que hay determinados criterios imagenológicos que nos permiten hablar de respuesta a la enfermedad o de actividad de la enfermedad, en estas también las vamos a ver. Se repiten algunos de estos hallazgos. Vamos a ver cuáles. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la espondiloartropatía anquilosante, la espondilitis anquilosante, se utilizaban los denominados criterios de New York que se desarrollaron en la década del 80 y que basaban, después los vamos a repasar, que basaban el diagnóstico radiológico en función de los cambios visualizados en las articulaciones sacroilíacas. Posteriormente, se desarrollaron los criterios del Grupo Europeo de Estudio de Espondiloartropatías y los criterios de amor que se desarrollaron en la década del 90, pero ninguno de estos tomaba en cuenta los hallazgos imagenológicos. Posteriormente se desarrolló la clasificación de ASAS del Grupo Europeo de Asesoría en Espondiloartropatías, que incluyó dentro de ellas el diagnóstico radiológico de sacroileitis y uno o más de las características clínicas de la espondiloartritis, que son estas que están mencionadas aquí sobre la columna de la izquierda. ¿Sí? Pero yo quiero hacer hincapié en la que está sobre la columna de la derecha. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico radiológico de sacroileitis? Tenemos que detectar la presencia de inflamación activa, de un proceso agudo en esa articulación, para lo cual nosotros vamos a utilizar el recurso que ya conocimos la semana anterior, que es la utilización de la resonancia magnética. ¿Recuerdan ustedes cuál era el signo clásico de la inflamación en la artritis reumatoidea? La presencia de edema óseo. Sí, la presencia de edema óseo nos va a ayudar a nosotros a buscar uno de los signos de las espondiloartropatías. Por supuesto que los criterios de Nueva York siguen utilizándose, aunque ellos en general reflejan una enfermedad que ya tiene mayor tiempo de evolución. Por ejemplo, puede haber cambios que recién hayan sido manifiestos radiológicamente hasta 6 u 8 años después de empezados los síntomas, con lo cual no es un buen marcador de enfermedad aguda. Vamos a ir repasándolo. Desde el punto de vista imagenológico, la sacroileitis radiológica, ¿sí? Con las proyecciones radiológicas convencionales, vamos a poder decir que existe una sacroileitis toda vez que exista una tipo 2, una grado 2 bilateral o una tipo 3 bilateral. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, los criterios radiológicos, los criterios de Nueva York del año 1984 para la espondilitis anquilosante, vamos a los radiológicos puntualmente, era el grado 0 normal, o sea, las articulaciones radiológicas no tenían ninguna alteración. El grado 1, la presencia de cambios sospechosos. Qué difícil esta definición, porque ¿qué es un cambio sospechoso? Los cambios sospechosos son pequeños focos de esclerosis, no coalescentes, sin estrechamiento de la luz articular. Para esto, por supuesto, es necesario tener cierto entrenamiento para poder reconocerlos. El grado 2 es una anormalidad mínima. Quiero hacer hincapié en los cuantificadores no lógicos utilizados en esta clasificación. ¿Sí? El mínimo es un cuantificador no lógico porque tenemos que compararlo con ¿qué? En general contra una articulación sana y habitualmente con la contralateral. Ahora, si las dos están afectadas es muy difícil cuantificarlo. ¿Sí? Entonces, la presencia de pequeñas áreas de erosión o de esclerosis sin alteración del ancho de la luz articular. ¿Sí? Para esto deberemos ver cómo es una luz articular normal. El grado 3 es una anomalía inequívoca, ¿sí? Con moderada o avanzada sacroileitis con uno o dos de los siguientes hallazgos: erosiones, esclerosis, ensanchamiento de la luz articular, estrechamiento de la luz articular o anquilosis. ¿Sí? Y el grado 4 es la anquilosis completa. Como ustedes podrán ver, y en general en todas las clasificaciones pasa lo mismo,
El grado 0 es muy sencillo porque tenemos el normal, el grado 4 es la anquilosis completa y en el resto tenemos una zona de gris. Pero insisto, muchos de estos cambios son cambios crónicos. Esto lo vamos a ver luego con la resonancia magnética. Entonces, apuntando al primer caso, en caso de ustedes sospechar un compromiso inflamatorio de las articulaciones sacroiliacas, indique usted qué modalidad diagnóstica escogería para su evaluación. Repito la pregunta. En caso de sospecha de compromiso inflamatorio, no estamos especificando si crónico o agudo, ¿sí? De las articulaciones sacroiliacas, indique qué modalidad diagnóstica indicaría usted para su evaluación. Bueno, me gratifica que ya estén poniendo resonancia magnética, eso es una buena cosa. Pero la respuesta no es esa. Una vez más es tramposa la respuesta, porque la respuesta es depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Si yo estoy buscando compromiso en fase aguda o estoy buscando las secuelas. Por supuesto que también dependerá de la disponibilidad de las modalidades diagnósticas. Pero si yo voy a buscar un proceso agudo, ¿sí? Deberé utilizar una resonancia magnética. Si yo voy a buscar secuelas, puedo utilizar ambas, pero preferentemente, y por una cuestión de costo y de disponibilidad, utilizaré la radiología convencional. ¿Sí? Vamos a hacer un somerísimo repaso de las articulaciones sacroiliacas. Lo que vemos aquí son sendas visiones esquemáticas de la articulación sacroiliaca. Una es una visión lateral y una es una visión medial. En ambos casos vamos a ver áreas que están coloreadas de azul y áreas coloradas de amarillo. ¿Por qué? Porque cada una de estas representa un componente diferente de la articulación. El componente azul, que se ve en el sector póstero superior, es un componente ligamentario. Entonces, otro de los elementos que nosotros vamos a ver en las espondiloartropatías es el componente inflamatorio capsular, la presencia de capsulitis. Aunque la existencia de capsulitis o de procesos inflamatorios ligamentarios no definen a este cuadro desde el punto de vista imagenológico, a diferencia del edema óseo. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúe una articulación, tengo que tener presente en qué sector de la articulación va a estar presente la actividad de la enfermedad. ¿Sí? Y eso pasa en el sector sinovial de la articulación, en el sector anteroinferior, que es el que está coloreado de amarillo. Entonces, este es un ejemplo de una radiografía convencional de pelvis, no una proyección específica de articulaciones sacroiliacas, en el cual vamos a ver que en ambos márgenes de las articulaciones hay un aumento de la densidad radiológica. ¿Sí? Ese aumento de la densidad radiológica nosotros lo referimos como esclerosis, aunque el término descriptivo correcto es aumento de la densidad. ¿Sí? Porque nosotros no podemos definir histopatológicamente qué es lo que hay allí. ¿Sí? Pero esto se solía definir como una sacroileitis bilateral, no pudiendo definir a ciencia cierta si es un proceso agudo o es un proceso crónico en el momento en el que se desarrolló el concepto radiológico. Se pensaba en este momento que estos cambios eran agudos. Con el advenimiento de la resonancia se vio que estos no son cambios agudos, sino que estos son cambios más tardíos. Vamos a ver luego por qué. ¿Recuerdan la clasificación de New York? La 1984, que definía la graduación de la sacroileitis de 0 a 4. Vamos a tomar los extremos. En este caso tenemos una articulación. En el primero de los casos, vemos una articulación con un ancho normal. Tomen en cuenta que la incidencia de las de rayos, ¿sí? No es paralela a la orientación de las articulaciones. Las articulaciones sacroiliacas tienen esta orientación. Entonces nosotros no vamos a ver, ¿sí?, una línea paralela a las de rayos. Vamos a ver una superficie, ¿sí? Vamos a ver la proyección de una superficie. Entonces lo que nosotros estamos viendo es esto, que es toda la articulación. La articulación no es solamente la línea radiolúcida, sino que es toda esta imagen oval que se superpone al alerón sacro. Sería el área de intersección pictórica entre el sacro y el hueso ilíaco. Entonces la articulación es esta imagen, ¿sí? Entonces, en el grado 1 vamos a ver que hay algunos focos con mayor
radiodensidad sobre el sector superior y sobre el sector inferior, pero en ambos casos el ancho de la línea articular se encuentra preservado. En el grado 2, estos focos son más extensos y aparecen estas pequeñas imágenes radiolúcidas, ¿sí?, que los invito a aguzar el ojo, que son como pequeñas imágenes en sacabocado. Estas son erosiones óseas, son pequeñas excavaciones sobre los márgenes de la articulación. En el grado 3 vemos que la esclerosis, o mejor dicho, la radiolucidez, la radiodensidad adyacente a las articulaciones es más prominente, ¿sí?, es continua, es con tendencia a la coalescencia. Y en el grado 4 vemos que la luz articular ha desaparecido, ¿sí? Esta es una anquilosis completa, ¿sí? Entonces, recuerden, grado 2 bilateral o grado 3 unilateral, ¿sí?, para hacer el diagnóstico de espondilitis. Ahora, aquí puede haber perfectamente enfermedad, aquí también, y esto representar cambios antiguos y no recientes, ¿sí? Vamos a ver algunas otras modalidades diagnósticas para evaluar las articulaciones sacroiliacas. En este caso, vamos a ver una vieja modalidad diagnóstica que era la artrografía, por la cual nosotros utilizábamos una sustancia de contraste para opacificar las articulaciones mediante una inyección en la luz articular. Esa modalidad diagnóstica prácticamente ha caído en desuso para las articulaciones sacroiliacas, persiste su uso en las articulaciones como el hombro para una o dos indicaciones, pero lo que tenía de interesante, bueno, perdón, antes de llegar a eso, quería mostrarles en una tomografía computada cómo se veían esos sectores ligamentarios sinoviales dentro de las articulaciones. Aquí estamos yendo desde cefálico hacia caudal, más cefálico, más caudal. Entonces, recordamos que la pars ligamentaria de las articulaciones sacroiliacas se encontraba en el sector postero superior y la sinovial en el antero inferior. Quiere decir que a medida que vamos descendiendo en las articulaciones, el componente sinovial va a ser mayor. Entonces, cuando nosotros veamos esclerosis, tenemos que tener cuidado de siempre buscarla en el sector más inferior de las articulaciones, sino en el sector superior, para no cometer el error de atribuírselo a los ligamentos, ¿sí? Entonces, repito, el sector pintado de amarillo representa el área sinovial y el celeste el área ligamentaria. Bueno, aquí hay una ilustración de cuál es la técnica para la realización de las artrografías o las artrotomografías y o artroresonancias de articulaciones sacroiliacas. El paciente se coloca en decúbito prono o bien en decúbito oblicuo. Colocamos una aguja, que normalmente es una aguja espinal 18 o 21, y utilizamos una solución que contiene una proporción de 10:1 de solución fisiológica con contraste iodado más gadolinio en una proporción de 0,1 mililitros. Entonces, inyectamos en la articulación y en la articulación se va a opacificar. En este caso, también utilizamos la tomografía como guía para procedimientos, esencialmente. Es una modalidad que se utiliza poco, pero fíjense cómo podemos delinear perfectamente todo lo que es la cavidad articular. En este caso, fíjense que tenemos algunos focos de esclerosis subcondral y algunas pequeñas erosiones marginales, ¿sí? Aunque en el caso de la tomografía no vemos estrechamiento de la luz articular. ¿Logran verlo bien aquí? Seguimos. Bueno, resonancia magnética. Resonancia magnética es aquella modalidad que ya habíamos visto previamente, que utiliza la interacción de campos magnéticos fijos y campos magnéticos variables con pulsos de radiofrecuencia. Aquí la cuestión a considerar, más allá de las genéricas, es el protocolo de evaluación. Cuando ustedes quieren evaluar una articulación sacroiliaca, no es lo mismo cualquier protocolo. Debemos solicitar un protocolo específico a tal fin. Con lo cual deberemos tomar en cuenta el principal plano de análisis de la articulación, que es el plano coronal, ¿sí? En estas imágenes podemos ver la orientación del plano coronal, ¿sí?, con respecto al raquis. O sea, el plano coronal no representa un plano paralelo a la sutura coronal del cráneo, sino que es un plano coronal con respecto a la estructura en estudio. Esto es un fenómeno que se repite en todas las resonancias magnéticas. Y el axial no va a ser un axial perpendicular al coronal, sino va a ser un perpendicular al coronal para el sacro. ¿Sí? Quiere decir que va a ser un axial oblicuo con respecto al eje anatómico general. Entonces, el aspecto habitual de una articulación sacroiliaca en el plano coronal debe mostrar las mismas en toda su extensión, ¿sí?
Y para que ustedes recuerden, el plano axial de la articulación sacroilíaca se asemeja al logo de Batman en la última saga, digamos, no en la primera, que era bastante más estilizado y más recto, donde nosotros podemos ver los alerones sacros, ¿sí? Podemos ver el sector de los cuerpos, ¿sí? De los segmentos sacros y los neuroforámenes respectivos. Aquí también tenemos que ver la región ósea determinada entre los neuroforámenes, porque es en ese lugar donde nosotros vamos a valorar el signo de inflamación aguda, que es el edema óseo, o sea, en el espacio interforaminal. Esto, a modo de repaso, también lo habíamos visto la semana anterior. Recuerden que para analizar una resonancia magnética nosotros deberemos analizar distintas visiones, ¿sí? En las cuales la escala de grises va a variar según sea la interacción a la que nosotros nos referíamos previamente, ¿sí? Entonces, la intensidad de señal será diferente para una misma estructura según sea una secuencia ponderante 1, según sea una secuencia ponderante 2 o según sea una secuencia ponderada en STIR o saturación grasa en T2. La secuencia que ustedes siempre deben pesquisar es la secuencia STIR, ¿sí? Es una secuencia ponderada en T2 con saturación grasa. Les recuerdo, ¿sí?, que las secuencias ponderadas en T2, esto ya lo habíamos visto la semana anterior también, siempre muestran a los líquidos estáticos hiperintensos, o sea, los muestran brillantes. Esta aproximación puede tener algunos fallos, pero como una aproximación para su análisis es esencial. Entonces, si es una saturación grasa, la grasa ¿cómo se va a ver? Oscura. Los líquidos estáticos se van a ver blancos. Entonces, todo proceso que reemplace esa señal de la grasa se va a ver brillante. Vamos a ver algunos ejemplos. En el edema óseo, nosotros vamos a tomar esta secuencia. Fíjense el contenido de la luz intestinal, la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo. En ambos casos lo vamos a ver hiperintenso. Por lo tanto, podemos hablar de que es una secuencia ponderante 2. Al mismo tiempo, vamos a ver que la señal proveniente de la grasa medular es, en condiciones normales, hipointensa. La vamos a ver negra. Esta es una secuencia en STIR. El edema, ¿sí?, que en realidad, como dijéramos también la semana anterior, no es edema, sino que es un infiltrado inflamatorio y se lo denomina edema por una cuestión de simplificación, ¿sí? Luce hiperintenso en el T2 con respecto a la grasa por aumento de la permeabilidad vascular, por aumento del líquido en la región anatómica explorada. En las secuencias ponderadas en T1, ese aumento de líquido se va a ver negro, quiere decir, o oscuro. Vamos a tener que el edema óseo es hipointenso en el T1, hiperintenso en la secuencia STIR, y en esta, que es una secuencia ponderante 1, también con saturación grasa, pero con contraste endovenoso, vamos a ver que existe realce luego de la administración de contraste. ¿Por qué? Porque existe hiperemia en ese lugar, con lo cual vamos a tener un aumento de la captación del contraste venoso. Entonces, resumiendo, el edema óseo se va a manifestar hipointenso en T1, hiperintenso en STIR y con realce tras la administración de contraste endovenoso. Cabe acotar aquí que los protocolos de evaluación de las articulaciones sacroiliacas deben incluir la administración de contraste endovenoso. Porque justamente para poder pesquisar la existencia de un proceso inflamatorio sinovial es necesaria la utilización del contraste. ¿Sí? Porque no es posible discernir el líquido de la inflamación de la sinovial en las secuencias en STIR. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de una sacroileitis o de un proceso inflamatorio de las articulaciones sacroilíacas? Porque no necesariamente la presencia de edema óseo señala una sacroileitis. Bueno, la sacroileitis la vamos a señalar toda vez que nosotros encontremos un mismo foco, o mejor dicho, un área de aumento de la intensidad de señal adyacente a la articulación, ¿sí?, en dos cortes sucesivos en el mismo plano. ¿Se entiende? Esto es un recurso pedagógico tramposo, el que yo les muestre una imagen. Un examen no se analiza viendo una imagen, se debe analizar in toto. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de sacroileitis, deberé tener dos cortes en el mismo plano en el cual la imagen se vea en el mismo lugar. ¿Se entiende? O, en su defecto, en un solo corte, pero en dos regiones anatómicas diferentes. O sea, verlo de un lado, uno aquí y otro aquí, o uno aquí y otro aquí. Fíjense que en este caso también tenemos erosiones asociadas. Fíjense, la superficie de las articulaciones no es regular,
tiene como algunas áreas ensacabocado. En este caso tenemos un claro diagnóstico de una sacroileitis bilateral. Tenemos por lo menos 4 focos en una sola adquisición, en un solo corte. Y aquí que vamos a empezar a ver algunos de los cambios crónicos vinculados a las espondiloartropatías. Si nosotros recordamos los criterios de New York, íbamos a ver que la esclerosis adyacente a las articulaciones era el criterio radiológico de clasificación. Bueno, ¿cómo se ve esa esclerosis en la resonancia? La esclerosis en la resonancia suele verse oscura en todas las secuencias. Entonces, asumiendo que esta es una secuencia STIR, esto es una saturación grasa en T2, aquí tenemos una erosión ósea con un sector de edema perilesional asociado, tenemos otro foco de edema perilesional, otras pequeñas geodas, pero aquí tenemos algunas áreas lineales mal definidas, ¿sí?, sobre el sector superior de las articulaciones que representan áreas de esclerosis subcondral, ¿sí? Entonces, a diferencia del edema óseo que se veía hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y con realce, las áreas de esclerosis se ven siempre negras y no realzan, ¿sí? Y son marcadoras de lesión ya antigua, de lesión ya instalada, ¿sí? Entonces, ¿cómo marcamos nosotros la existencia de inflamación de la sinovial? Bueno, ya lo habíamos dicho, con la administración de contraste endovenoso. Quisiera ir para atrás un segundo. Entiendo que visualmente puede resultar confuso. Cuando ustedes tengan alguna duda, fíjense en el contenido del canal neural. El contenido del canal neural en este caso es hiperintenso y es marcador de T2. Fíjense en este caso que acá lo que estamos viendo es el realce de las raíces nerviosas y vemos el realce de la sinovial y del proceso inflamatorio yuxtaarticular, siempre considerando el sector anteroinferior de la articulación, el sector sinovialino ligamentario. También otro de los cambios de las lesiones que ya indican que el proceso está avanzado es la presencia de reemplazo óseo, de reemplazo graso. El reemplazo graso yuxtaarticular se va a manifestar con señal similar al tejido adiposo en los márgenes de la articulación. Habitualmente suele asociarse a un estrechamiento de la luz de las articulaciones y a la presencia de erosiones, aunque esto no es patognomónico. Pero en las fases resolutivas de la enfermedad, nosotros vamos a ver la presencia de tejido adiposo en este lugar. ¿Cómo se va a manifestar? Una vez más, se va a manifestar como hiperintenso en el T1, hiperintenso en el T2 y en la secuencia de saturación grasa, ¿cómo se va a ver? Se va a ver negro, ¿sí? Entonces, es otro de los signos que nosotros vamos a poder evaluar. Les recuerdo que radiológicamente veíamos uno, hasta ahora estamos viendo 3, ¿sí? El edema, el reemplazo graso y la presencia de esclerosis. Entonces, más esclerosis, fíjense, esta es una esclerosis de subcondral más avanzada, en este caso también asociada a la presencia de cambios grasos y a la presencia de erosiones. En este caso es una secuencia, como ustedes podrán ver. Si ven el contenido del canal neural, lo que vamos a ver es la grasa del espacio epidural y estas son las vainas nerviosas de la caudequina, ¿sí? Y las vainas nerviosas se ven hipointensas, quiere decir que esta es una secuencia ponderante 1, ¿sí? Noten también el grado de compromiso de la musculatura paraespinal que muestra un severo grado de atrofia e infiltración grasa. Entonces, en este caso vemos combinación de esclerosis, erosiones subcondrales y fibrosis y reemplazo graso. Y aquí vemos la anquilosis. La anquilosis lo que muestra es una fusión de la articulación. En las fusiones articulaciones, que pueden ser totales o parciales, vamos a ver una desaparición de la línea articular. Y normalmente este espacio va a tener la misma señal que el macizo sacro adyacente y que el hueso ilíaco adyacente. Entonces, aquí, donde debiera estar la línea articular, no hay nada. Hay un puente óseo y puede haber algunos cambios grasos asociados. Ahora, como mencionara previamente, no todo cambio en la señal proveniente de la médula ósea adyacente a las articulaciones sacroilíacas es una sacroileitis. Si bien puede ser edema y bien puede no ser un infiltrado inflamatorio. Quiere decir que nosotros, desde el punto de vista imagenológico, no vamos a poder sostener el diagnóstico de una sacroileitis a menos que tengamos los cambios típicos y
que contemos con el cuadro clínico pertinente. En este caso tenemos una sacroileitis, pero es una sacroileitis infecciosa. ¿Cuál es la diferencia? La primera cuestión es que, si bien existe un ensanchamiento de la luz articular, y esto podría constituir uno de los criterios diagnósticos utilizados, al mismo tiempo tenemos cierto grado de edema óseo, pero lo que diferencia a esta cuestión es la existencia de un compromiso inflamatorio en los tejidos blandos periarticulares, que bien pueden ser ligamentarios o bien puede ser de los planos musculares adyacentes. Esto va a variar según el grado de extensión de la lesión, pero fíjense que aquí, en esta secuencia que es un T2 con saturación grasa, vemos en los tejidos blandos adyacentes a la cara anterior de la articulación un aumento de la señal. Les pido por favor que comparen contra la contralateral y van a ver que de este lado la señal es normal. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos las secuencias ponderadas con contraste, vemos que no solo existe un realce de la luz articular, sino que además existe un realce en el sector anterior que veíamos edematoso en las secuencias TIR. ¿Sí? Las espondiloartropatías no muestran compromiso de partes blandas adyacentes. El compromiso es esencialmente articular. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso que se extiende más allá de la articulación, podemos pensar que este proceso inflamatorio no es de origen espondiloartropático. Responderá a otro origen, pero por lo menos no tendrá ese. Otro de los diagnósticos diferenciales del edema óseo en el sacro, en este caso, son las fracturas por estrés. Las fracturas por estrés son una causa muy frecuente de dolor sacro, que es uno de los criterios clínicos para el diagnóstico de las espondiloartropatías. Entonces, cuando nosotros vemos esto, deberemos buscar en el trasfondo de la hiperintensidad de señal del macizo sacro la presencia de estas pequeñas imágenes hipointensas de aspecto serpiginoso, ¿sí? Muchas veces discontinuas, como es este caso, y asociarlas con lo que vemos en la secuencia ponderante 1, en las cuales esta imagen hipointensa en ese trasfondo de edema medular, las vamos a ver todas hipointensas y sin cambio alrededor. ¿Sí? Muchas veces la diastasis de los fragmentos articulares nos ayudan al diagnóstico, pero otras veces la conjunción del edema más estas imágenes lineales nos hace hacer el diagnóstico de fracturas por estrés. No siempre suelen verse. Fíjense además el compromiso de los tejidos blandos asociados, que se extiende también al hueso al músculo ilíaco del lado izquierdo. Comparen los tejidos blandos prearticulares del lado izquierdo con los del lado derecho. Este es un hallazgo traumático típico. En este caso, si nosotros administráramos contraste endovenoso, no veríamos realce, ¿sí? Porque esto es un edema por aumento de la permeabilidad vascular que no se asocia mucho al realce post-contraste endovenoso. Así como mencionamos que uno de los signos capitales de las espondiloartropatías era la sacroileitis, también tenemos las calcificaciones ligamentarias. En el caso de que ustedes quisieran evaluar las calcificaciones ligamentarias, ¿qué modalidad diagnóstica utilizarían? Ustedes dirán, doctores. Veo que ahora están todos enamorados de la resonancia magnética. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Bueno, no. Bueno, no. No siempre. Entonces, es muy importante que nosotros podamos mantenernos comunicados y podamos establecer un diálogo y establecer que este tipo de cosas. Las proyecciones radiológicas son la modalidad más importante para la valoración entesofitaria. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética no valora bien el calcio. El calcio lo va a ver como áreas con ausencia de señal porque no tiene la posibilidad de resonar en un campo magnético. Entonces lo vamos a ver hipointenso en todas las secuencias. Por supuesto que nosotros, toda vez que veamos una estructura donde anatómicamente debiera haber calcio, la vamos a poder identificar. Ahora, el problema surge cuando esta calcificación aparece donde no debiera haber calcio y no podemos diferenciarla de otras cosas. Por ejemplo, de la presencia de restos hemáticos.
¿sí? La presencia de minerales no férricos como por ejemplo el manganeso. Esto lo digo para, no en este caso puntual, pero por ejemplo en las resonancias de cerebro nosotros no podemos diferenciar calcio de hierro de manganeso, por ejemplo. Entonces en este caso la utilización de proyecciones radiológicas convencionales resulta sumamente útil. Sí, también, por cierto, la tomografía, aunque en el caso de la tomografía la exposición a radiaciones ionizantes es mayor, porque para poder evaluar el raquis en forma completa debiéramos hacer una tomografía que requiere un mayor nivel de exposición que la radiología convencional. Entonces vamos a repasar algunos de los hallazgos en raquis. Las espondiloartropatías habíamos dicho que afectaban al esqueleto axial, las articulaciones periféricas, puede tener un patrón simétrico, depende de cuál de ellas se trate, y afectaba las inserciones ligamentarias. En la afectación del esqueleto axial es muy importante tomar en cuenta que los espacios discales se encuentran preservados. ¿Sí? Entonces, pido por favor que presten atención a la configuración de estos cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales suelen tener, ¿sí?, una configuración en sus láminas terminales superiores e inferiores de aspecto cóncavo, ¿sí?, porque es el efecto que ejerce el núcleo pulposo sobre las mismas, ¿sí? Y en este caso, fíjense cómo tiene una forma cuadrada. Es el primer rasgo interesante. Los cuerpos vertebrales son cuadrados. Segundo, en este caso tenemos una calcificación del ligamento vertebral común anterior. ¿Logran verlo aquí? ¿Sí? Hay una línea continua entre el ligamento vertebral común anterior y las fibras de los ligamentos anulares, que son las que contienen los núcleos pulposos de los discos. En estos casos lo vemos también en la columna cervical, ¿sí?, y en la columna dorsal. Esto es independientemente de las alineaciones. Lo que le confiere a la columna esta calcificación es rigidez. Se pierde la posibilidad de que la columna pueda hacer movimientos de rotación o lateralización, ¿sí? Entonces, fíjense que en todos los casos los espacios discales se encuentran preservados y los ligamentos lucen como líneas continuas, ¿sí?, en particularmente los muros anteriores. En el caso de la artritis psoriática, sí, que tiene la particularidad de afectar tanto los ligamentos vertebrales comunes anteriores como los laterales, vemos estas estructuras a las que habíamos hecho mención precedentemente, que son los sindesmofitos, ¿sí? El sindesmofito es un puente, ¿sí? Va de lado a lado. Ese puente puede ser continuo o puede ser discontinuo, pero eso no quiere decir que no exista, porque esto es un proceso inflamatorio. Este ligamento es preexistente y se calcifica. Entonces, a veces podemos ver áreas de discontinuidad. Pero, una vez más, insisto, con la preservación de los espacios discales. Este es un signo muy interesante que es el denominado signo de la daga. La radiología convencional tenía una tendencia a describir los signos, ¿sí?, en función de estructuras o de imágenes ya conocidas. Entonces, en la radiología convencional, cuando se calcificaban los ligamentos interespinosos, que son los que le confieren la estabilidad posterior a las articulaciones, daba un aspecto que parecía el de una daga. Hay quien la ve, hay quien no la ve, está descrito, yo se los dejo. A mí me cuesta encontrar la daga aquí, a lo mejor puedo encontrar el nervio de la hoja que representa el ligamento interespinoso calcificado, ¿sí? Y puedo encontrar el mango en la proyección de los cuerpos sacros. Pero simplemente para mostrarles tanto en la radiología convencional la calcificación de los ligamentos anulares, ¿sí?, la calcificación del ligamento interespinoso, la calcificación del ligamento iliolumbar, en este caso, ¿sí?, y un correlato tomográfico en el cual vemos la continuidad de este ligamento, la continuidad de la calcificación entre el ligamento interespinoso en una reconstrucción en el plano coronal, ¿sí? Acá vemos el correlato, ¿sí?, radiológico tomográfico de este hallazgo que les mencionaba previamente. Espacios intersomáticos preservados. Ligamento vertebral común anterior calcificado. Los ligamentos que estabilizan las articulaciones interapofisarias calcificados, ¿sí? Aquí vemos una ampliación de la tomografía y vemos que las láminas terminales son continuas, que no están deprimidas, que no hay fenómenos erosivos sobre ellas, ¿sí? Y aquí vamos a ver otro elemento más, que son la anquilosis costovertebral y la anquilosis de las articulaciones interapofisarias. Las articulaciones interapofisarias son aquellas que se dan entre los elementos posteriores de las vértebras y confieren estabilidad anteroposterior al raquis. Son las que se representan aquí, ¿sí? Aquí, en condiciones normales, ustedes deben ver una luz articular, que es la que
representa la articulación entre las facetas de la vértebra superior y de la inferior. Y de esta manera se impide que el cuerpo se desplace en sentido anterior. Bueno, todo esto está anquilosado, ¿sí? Y la anquilosis de las articulaciones costovertebrales está representada en este corte tomográfico de T12, de la vértebra T12, donde vemos que hay una pérdida de la luz articular, ¿sí? Con formación de hueso en las mismas, ¿sí? Entonces, quiero que, ya para ir concluyendo con este pequeño paseo por la imagenología de las espondiloartritis, ¿sí? Miren estas tres placas, ¿sí? Mírenlas atentamente, vamos a darle 30 segundos para que las miren, ¿sí? Y quiero que vean si detectan alguna diferencia entre ellas. Les voy a dar menos de 30 segundos. Ustedes saben la ley de los 15 segundos. Si en 15 segundos no ven el diagnóstico, no ven nada. ¿Sí? Bueno, ya están los 15 segundos. Entonces, habiendo visto estas tres, ¿sí? ¿Ustedes qué podrían afirmar al respecto? ¿Son patognomónicas de la enfermedad degenerativa discal? ¿Son patognomónicas de las espondilitis anquilosantes? ¿Suelen observarse en distintas patologías? ¿No es posible establecer un diagnóstico presuntivo? ¿O no constituyen un hallazgo vinculado a las artritis seronegativas? Bueno, les invito a dejar su respuesta. Opción 2 y opción 3. Son patognomónicos de la espondilitis anquilosante y suelen observarse en diferentes patologías. ¿Son patognomónicos de la espondilitis anquilosante? No. Patognomónico es definitivo, esto es una espondilitis anquilosante. Nosotros en imágenes tendemos y deseamos que esto ocurra. Bueno, no ocurre casi nunca. Patognomónico y preciso y definido, ideal, no. ¿Sí? Ahora, ¿suelen observarse en distintas patologías? Sí. De hecho, lo constituyen. Son tres patologías diferentes. En el primero de los casos, representa una enfermedad degenerativa discal. ¿Sí? En el segundo, una hiperostosis múltiple o un DISH, como se conoce el DISH. Y el tercero es una espondilitis anquilosante. Vamos a analizar brevemente las tres imágenes. En el primero de los casos, vemos que las láminas terminales de los cuerpos vertebrales no son del todo regulares, ¿sí? Hay una cierta erosión de las mismas, no todas tienen la misma altura, e inclusive podríamos decir que en algunos de los casos hay cierto grado de esclerosis subcondral. Eso manifiesta enfermedad degenerativa discal con erosión de las láminas terminales que los contienen. Y además existe calcificación de los ligamentos anulares, o sea, de las fibras anulares más externas que son las que contienen a los núcleos pulposos. Pero fíjense que esto es discontinuo, porque calcifica aquí y el cuerpo vertebral, ¿sí?, tiene una forma cóncava sobre su muro anterior. No hay una rectificación como vemos en las espondilitis anquilosantes, donde habíamos referido que los cuerpos vertebrales tienen una configuración cuadrangular, ¿sí? Y yendo al caso de la espondilitis anquilosante, fíjense por favor que los espacios intersomáticos se encuentran preservados. No hay alteración de las láminas terminales. Si bien hay una alteración en la configuración de los cuerpos vertebrales, los espacios discales están preservados. Y lo que vemos aquí, una vez más, es la calcificación del ligamento vertebral común anterior y en esta visión un poco más ampliada de las articulaciones interapofisarias. Constituye un ejemplo interesante el DISH. Sí, porque si ustedes se fijan, y con una imaginación un poco más desarrollada y florida, a mí me ha costado bastante, fíjense que este osteofito tiene un ángulo de incidencia anterior diferente a este osteofito, ¿sí? Los osteofitos de la enfermedad degenerativa discal siguen a las fibras del anillo fibroso. En cambio, en el DISH constituyen una proliferación ósea que no afecta al anillo fibroso. Por lo tanto, tienden a ser más horizontales y no tienden a ser tan angulados en sentido o rostral o caudal.
¿sí? Entonces, la moraleja es, cuando ustedes tengan una radiografía de columna, ¿sí? Deténganse a ver los espacios discales, deténganse a ver la configuración de los cuerpos vertebrales y particularmente denle una mirada a aquello que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve habitualmente en la radiología convencional? Las estructuras ligamentarias, los tejidos blandos. Cuando los tejidos blandos, cuando los ligamentos pasan de no verse a verse, ahí hay un hallazgo anómalo, ¿sí? Y la calcificación de los ligamentos vertebrales comunes, el anterior, el posterior, los interespinosos, los interapofisarios, son marcadores de patología de las inserciones ligamentarias. Y las inserciones ligamentarias afectadas definen a las espondiloartropatías junto con la sacroileitis. Como corolario, quiero dejarles que los procesos inflamatorios tienen un correlato radiológico pobre. Si yo necesito verificar la existencia de un proceso inflamatorio, ¿sí? O la respuesta de una enfermedad, ¿sí?, al tratamiento, que se manifiesta como remisión de ese proceso inflamatorio, la radiología no es un buen parámetro de evaluación. Para ello nosotros debemos buscar qué cosas son las marcadoras de enfermedad. La presencia de inflamación, la presencia de capsulitis, la presencia de procesos inflamatorios vinculados a las inserciones ligamentarias. Y para eso la resonancia magnética es el método indicado para poder ver el edema, el proceso inflamatorio de la sinovial, el proceso inflamatorio ligamentario. Que existen diagnósticos diferenciales porque los hallazgos no son patognomónicos, ¿sí? Que nosotros como especialistas estamos acotados, ¿sí?, ante la falta de información clínica y que nosotros somos un peldaño más en el escalón diagnóstico de estos procesos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y quedo a vuestra disposición para preguntas. Doctor. Gracias. Sí. Se denominan osteofitos, pero es errónea la denominación de estos. Se llaman entesofitos o sindesmofitos. La bibliografía genéricamente usted lo va a encontrar como osteofitos, pero es una traducción errónea, ¿sí? La terminología correcta es sindesmofitos para aquellas estructuras ligamentarias que van de una estructura ósea a otra, y entesofitos cuando uno se refiere a las calcificaciones de las inserciones tendinosas, ¿sí? El osteofito debiera, claro. También podría ser correcto, sí. Sí, sería la tercera opción, tuvimos que elegir una. Sí, es verdad. La característica, esa pregunta está orientada al diagnóstico diferencial. Lo que yo quería marcar con esa pregunta era que no se puede llegar a un diagnóstico de certeza con la radiología convencional y que pueden representar distintas patologías, ¿sí? Y que no había ninguna característica ni propia. Y esto tiene que ver con otra cosa también. Muchas veces estos hallazgos que yo mostré eran puros. ¿Qué quiere decir? Que es una espondiloartropatía pura. Ahora, puede darse una espondiloartropatía en el contexto de una enfermedad degenerativa discal, con lo cual usted va a tener la convivencia de calcificaciones ligamentarias más cuadratura de los cuerpos vertebrales, más erosiones de las láminas terminales, con lo cual el diagnóstico se embarra y ahí volvemos al tema de lo patognomónico. No podemos hacer un diagnóstico patognomónico. Podemos hacer una aproximación diagnóstica. Por eso, hace muchos años, un cirujano que no nos quería mucho como especialistas dijo algo muy sabio, que nuestra especialidad debiera llamarse aproximación diagnóstica por imágenes y no diagnóstico por imágenes. Y yo creo que tenía razón. Por favor, a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? No, qué bueno, espero que hayan entendido algo. Mucha suerte. Bendiciones.